Hola Adri, ¿cómo te va? Estaba acá solo, Estaba escuchando, escribiendo, la, está mi estaba hermana escuchando el Twitter que ahí, podía mi entrar. nuera, qué sé yo, un montón de gente. Ya no miro más como siempre, digo, para no ponerme nervioso. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, hoy vamos a explicarle a la gente, mientras se van sumando, que como el vivo anterior se cortó porque nuestra inexperiencia hizo que, bueno, que Terminamos así, lleve, Marcela. exacto, el reloj, porque acá no veo, no me doy Bien, cuenta mucho del tiempo, entonces prefiero el reloj de pared y un ratito antes, incluso para guardar el, el vivo, voy a cortar un ratito antes. Entonces nos nos podemos despedimos, despedir. ¿no? Bueno, Claro. bien. Bueno, nos deberíamos volver a presentar, muy Ujú, cortito, como para sí, que la gente que por ahí se suma nos conozca, ujú. y después, bueno, partiríamos de donde quedó, que fue lo de los títeres, y ahí seguimos un ratito más, ¿sí? Vale. Bueno, Bueno, eh, me presento yo así te medio veo rápido. ¿cómo? Me presento medio rápido. Ahí va. Dale, dale, ¿Me ves dale, vos bien? empezá hoy, dale. Ok. Bueno, yo soy Adriano Pereda, psicólogo social, psicodramatista. Trabajo en clínica psiquiátrica hace 10 años más o menos y pertenezco al Centro de Salud, Arte y Pensamiento a la Puerta, coordinando el taller de juegos teatrales. Así que bueno, más o menos eso, pues, hago acompañamiento terapéutico y también guardias como operador, así que trabajo mucho. Bien. Bueno, yo Marcela Lecchini, soy arteterapeuta, psicóloga social y ceramista, trabajo en la Fundación Plural, estamos tratando de hacernos conocer, eh, si bien mucha gente nos conoce por ser, nos especializamos en consumos problemáticos, adicciones, queremos abrir las puertas bueno, para otras problemáticas, para que la gente que hoy está angustiada, que tiene todo esto que está sucediendo, pueda acercarse a la fundación y bueno, y mostrarles cómo trabajamos. ¿Mm? Esta Perfecto. multiplicidad de tareas que hacemos y de profesionales que hay en la fundación, como, bueno, que sé que en la puerta pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ujú, tal cual. Muy bien. Bueno, voy a empezar lo que dejamos trunco la vez pasada, que fueron los... Adriano me preguntó, esto lo cuento para la gente que se suma, que cuente mi experiencia, porque él había estado en la fundación y había visto los títeres que hicieron Ujú, los muchachos que estaban allí internados. Para mí, el títere es la técnica más completa que hay en lo que se refiere a arte terapia. ¿Por qué digo esto? Porque resume un montón de técnicas, como es el modelado, la pintura, el collage, la escritura. El modelado porque, como lo hicieron los muchachos, fue una calabaza con papel maché y se hizo la cabeza, etc. La pintura porque se pinta esa cabeza, se le da un color. Y el collage porque se hace la ropa, se le pone pelos a la cabeza que pueden ser lanas, cualquier material, sombreros, etcétera, etcétera. Y además tiene muchos más plus, como puede ser, por ejemplo, eh, principalmente cuando se va a hacer una obra, se comparte, se escribe, ujú. y para mí el hecho más terapéutico que hay es que el sujeto habla a través de esto que yo no podría decir nunca, Mm, yo solo, lo va a hacer ese muñeco, ese títere, esa marioneta.
por mí. Y esto hace que después esa palabra que ha sido negada por algún motivo salga más fluidamente después de ejercitarla de esta manera, ¿no? Así que bueno, para mí los títeres, y quiero contar que en la votación se utilizó después para hacer, homenajear al compañero que se iba de alta, se usaron los títeres como parte de la fiesta. Entonces, no solo ese títere fue un personaje elegido en un momento determinado, recreado, sino que además, después, ese títere se convirtió en otro personaje que podía ser un compañero, porque la obra era un poco imitar, a través del títere, a la gente de la fundación, que eran los compañeros y nosotros mismos, del staff. Así que bueno, y fue muy divertido, y fue realmente muy lindo. Esto era más o menos lo que yo quería ¿Sabés contar. qué? Sí. Lo que estás diciendo yo lo uno a un libro que una vez tuve suerte así de encontrar en una biblioteca así vieja, que se llama Títeres y Psicodrama. Es un libro en el cual participa Rojas Bermúdez, que es un psiquiatra, fue un psiquiatra y psicodramatista, Ariel Bufano, un titiritero que es director del teatro, era director del Teatro San Martín. Curiosidad, Director del viejo Labardén, de IVA también. Ajá. Sí. Tuve así la curiosidad de compartir, yo era amigo de sus hijos, por lo tanto a veces dormía en la casa, lo conocí. Y la otra curiosidad es que aparece también Moffat, Alfredo Moffat, pero ahí de fotógrafo en esa época. Te estoy hablando más o menos aproximadamente del año 1970. Y se realiza una experiencia en un hospital psiquiátrico, creo que era en el Borda, no, eso no lo recuerdo bien, donde asisten 10 pacientes graves y se realiza una experiencia con los títeres, con lo cual se los ve en una primera imagen como, bueno, muy ensimismados. Entonces el títere comienza un poco la función y logra conectar con uno de los pacientes, se da cuenta, entonces se empieza a dirigir hacia él, se llamaba Juan, y a partir de ahí logra una conexión donde Juan, de a poco, en un proceso, empieza a desplegar un poco su historia y se recrea su casamiento. Con lo cual la psicóloga toma... interesante porque que de otra forma, como vos decías, no se podría hacer, digamos, en un mano a mano sería como muy invasivo. Y sin embargo acá se ve como el arte entra en la ciencia de una manera funcional, terapéutica. Bueno, eso es como... Que también digo, estaba el juego ahí, el juego al principio con los títeres, y la vez pasada relacionábamos un poco el juego también con el arte, los puntos en contacto que tenía, ¿no? En esto, digo, de poder explorar otros roles, de la dificultad con la palabra, y que en el juego muchas veces sale la expresión. A lo cual le voy a hacer una pregunta, Marcela. A ver, dígame. Pregunta retórica. ¿El ser humano deja de jugar porque envejece o envejece porque deja de jugar? No me responda. Bueno. No, yo creo, digo, la verdad, que el ser humano deja de jugar. El otro día cuando deja de jugar, termino la frase y después, porque se estereotipa, porque ahí lo dije el otro día, nosotros lo conversamos muchas veces, la sociedad te pone en un lugar de deber ser, ¿no? De miedo al ridículo, esto lo hace un niño, etcétera, etcétera. Yo el otro día hablaba de mis nietos y como el chiquito dibujaba y la de 4 dibujaba y los otros más grandes, de 9 años, ya estaban más encorsetados. Entonces yo creo que no tiene que ver con la vejez. Hay gente, actores, artistas, que son los menos, pero que se animan a jugar, a seguir jugando con el arte, con lo que fuere. No tiene que ver con la vejez, de eso. De pocas cosas estoy segura, pero de eso estoy segura. Pensaba hablar un poquito también del tema de la salud y tomar un poco a Pichon Rivière,
Dale. que relaciona el concepto de adaptación para diferenciar lo que es adaptación activa con respecto a la salud y adaptación pasiva con respecto a la enfermedad. Este último designado así por la alienación, ¿no? Y pensaba un poco en el imaginario social con respecto a esto, de ver al loco como peligroso, como con imposibilidad, digamos, ¿no? Y me viene a la mente un poco lo último que leímos de Marisa Wagner, donde ella hace una descripción de su padecimiento de manera poética, pero termina diciendo, me inclino ante la flexibilidad, me inclino como la flexibilidad de un junco ante tu ternura. Como que esto también Pichón toma lo de que somos seres de necesidad y relaciona esto del afecto, que también como una manera de vincularse, y en contraposición a esto de la peligrosidad del imaginario social, ¿no? Tal cual. Tal cual. Yo te voy a devolver una pregunta, ya que estamos hablando, ¿no?, de Pichón y todo esto. ¿Por qué? ¿Cómo se puede trabajar en los grupos con gente con problemáticas diferentes, con gente diferente, con edades diferentes? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿Cómo en ese pensás? sentido, pensaba, digo, en esto, bueno, lo que vos decís de trabajar por ahí con distintas energías. Pensaba que en un punto, más que nada, en ese sentido, el trabajo por ahí es más nuestro, que digo, el trabajar con otros también hace que nos trabajemos nosotros. Y muchas veces, en ese sentido, son nuestras propias ansiedades, digo, lo que genera. En realidad no hay recetas, ¿no? Es como que uno se va haciendo un poco en el andar, pero básicamente me parece que es importante apoyarse en ese sentido en cuatro patas fundamentales, que son la institución, el equipo sobre todo, la terapia personal, ¿no?, y la supervisión. En ese sentido, digo, no sé, por ahí traigo así como un ejemplo vivencial de alguien, un paciente por ahí que le costaba mucho el tema de trabajar con otros, sobre todo en teatro, por ahí donde está el cuerpo, y generaba respecto a las prácticas en los ejercicios y eso, como un alejarse mucho y bueno, ver de qué manera por ahí intentar incorporarlo sin forzarlo, respetando los tiempos, el proceso también de cada uno, y descubrir por ahí qué potencialidad o por dónde poder entrar. En este caso fue, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo una muestra, estamos ensayando una muestra, y él entró en el rol de asistente de dirección, que realmente fue como un hallazgo, primero porque era muy necesario, era mi primera experiencia como dirigiendo, y me alivianaba muchísimo el estar pendiente de que suene el timbre cuando entraba uno, de poner la música, de abrir la ventana, de acomodar la escenografía, e hizo las cosas de una manera impecable, y aparte de eso, formó parte del grupo, digamos, en el sentido, recuerdo el último día que faltaban 15 minutos para comenzar y él no había llegado, y todo el mundo estaba ansioso por qué pasaba, que no venía, y cuando llegó fue como una fiesta grupal realmente que ahí me di cuenta, digamos, de que él era parte, pero entre los compañeros, digamos, ¿no? De Sí, sí, sentirlo. claro. Y luego, Seguramente cuando ofició, termina, ¿perdón? no, digo que, perdón, seguramente ofició de líder de la tarea. Inclusive, bueno, cuando termina la muestra, que los actores van digamos, a recibir el aplauso, él era parte, ¿no?, del grupo. Pero bueno, esto es como que no hay recetas en realidad. Creo que un poco lo que te dije, también es trabajarse uno, ¿no?
en ese sentido. Y también aceptar a veces sí, el error y por ahí hay veces que intervenimos mal, digamos, ¿no? Es como ir aprendiendo también con ellos todos juntos. Hay una frase así que me gusta, que se usa mucho en teatro, que me gustaría, digamos, que creo que se puede aplicar a cualquier grupo, que nadie sabe más que todos juntos, ¿no? Y nosotros, bueno, es como una cooperativa, digamos, en el sentido de operar con otros. Sí, sí, En sí. ese sentido lo Yo digo. pensaba en esto de esta pregunta puntual, de esto de trabajar con la heterogeneidad en nuestro maestro, el Pillón, ¿no? Ujú. Que lo que él digamos, promueve o promovió, y nosotros lo llevamos como parte de nuestro ADN, es que lo heterogéneo hace homogénea la tarea, ¿no? Entonces, cuanto más heterogénea cuanto más heterogéneo, perdón, es el grupo, más homogénea es la tarea. Y me parece que cuando vos decís que nosotros nos retrabajamos, esto es constante en nosotros, Ujú. porque necesitamos hasta esa heterogeneidad. Hablo de la psicología social en este caso, ¿no? Ujú. Cómo se trabaja en grupos donde otros por ahí, si no son todas mujeres o todos hombres o Bueno, todos ya con... que lo traes a Pichón, Bueno, digamos, hay una frase de él que es muy conocida, que dice de no trabajar tanto con la enfermedad, no, de no luchar solo con la enfermedad, sino con las causas que lo generan. En ese sentido pensaba que somos un entramado social, no es que estamos acá y lo de afuera esta parte, como si fuera un cajón diferente. Estamos sí, atravesados por eso, digo. Es sí, como, digo, me parece un reduccionismo muy fuerte ver pensar al padecimiento mental o a la problemática psiquiátrica fuera del contexto de lo social, ¿no? El- la- Mi trabajo me ha llevado así en la vida a trabajar específicamente en psicosis. Y cuando hablamos un poco de esto, de cómo por ahí, entonces esta forma del lenguaje, que muchas veces en ellos es por de mundo interno, mundo externo, y de grupos, no de una manera de repetir exactamente el texto como es, sino que cada uno lo va incorporando de una manera diferente, que luego confrontándolo con el mundo externo es donde él configura un poco los criterios de salud y de enfermedad. Y claro. él toma los procesos de comunicación y aprendizaje. Y en este Sí, sentido, el lenguaje, digo, recién dimos el ejemplo un poquito del tema de los títeres, de qué manera el lenguaje expresivo por ahí, que en este sentido es como universal, digo, es como la música, toca teclas internas en lo cual todos resonamos. Ahí tal 2 cual. más 2 es 5, no sé, digamos, son los mismos códigos, No, es un lenguaje universal, ¿no? Inclusive no hay los cómo tiempos también, caretearla ahí. los tiempos también son, van basados más en la intensidad, digamos, no en tiempos cronológicos o me refiero a lo temporal, sino que ahí fluye, ¿no? Es una percepción, digamos, es concreto, no es metafórico, digamos, es como esto de crear con otros, muchas veces nos potenciamos o empezamos a poder conectarnos desde este lugar, Sí, más desde la expresión, digo. tal cual, tal cual. Esa es donde en general, para nuestra experiencia, la palabra está negada, porque hay algo que la obtura, hay algo que no la deja Mm, salir, y acompañados,
sin forzarlo, sin presionar, uno va haciendo un proceso donde esa persona empieza a pintar, a dibujar, a actuar, a modelar, etcétera, etcétera, a escribir, cada vez más liberado, y ahí empieza a aparecer, no como, uy, algo mágico, apareció el problema, tal vez no aparezca literalmente, pero sí empieza a liberarse y posiblemente después, con el tiempo, aparezca también la palabra. Pero esa expresión, en la medida que esté acompañada, contenida y sostenida, seguramente va a poder animarse a expresar lo que le duele, lo que lo apabulla, lo que lo angustia, lo que no lo deja libre. Vamos dinamizando un poco esto. Sí, yo te iba a hacer otra luego, porque a mí vamos, luego de que nosotros hablamos también me llegó una así sobre un poco la diferencia entre lo que sería un taller terapéutico, artístico, a diferencia de uno de aprendizaje, o vos qué podrías decir así. En primer término, perdóname, Marce, voy a cerrar la ventana un segundo porque me estoy muriendo de frío. Dale. Ahí está. Dale, ahí está, listo. Bueno, en primer término es el objetivo que tiene uno y el otro. En un taller de arte, de aprendizaje, se va a aprender una técnica para, de última, tener una excelencia sobre lo que querés lograr, ¿no? Ese es el objetivo. En nuestro lugar de talleres no se enseña nada. Lo que se trata es de, con esto que dije anteriormente, de ayudar a la persona que está obturada por cualquier motivo, el que fuere, a expresarse, a que esa palabra, vuelvo a repetir, que está negada, aparezca en la obra, sea plástica o sea actuada. Evidentemente aparece un encuadre, que también lo tiene un taller de aprendizaje, pero en este encuadre nosotros lo que hacemos es observar si esa persona siempre usa los mismos materiales, si esa persona no comparte, si esa persona hace siempre el mismo estereotipo. El otro día yo contaba algo de uno de los muchachos que vivía haciendo una máscara. Bueno, todos esos son observables, que no quiere decir que uno le diga esto está mal, que podría ser en un taller de aprendizaje. Exacto. Esto no es así. No, simplemente acompañar y sostener algunas preguntas para que ese estereotipo, ese lugar donde no se puede salir, empiece a salir. Entonces, es ahí donde uno se diferencia de este taller de aprendizaje, porque para nosotros, y esto es fundamental, no es el resultado, el objetivo, sino es el proceso. Y entonces esto me parece que es como, bueno, el quid de la cuestión, ¿no? Observar ese proceso de cómo se ha llegado. Y por ahí sí, no digo que a momentos se acompañe con algunas técnicas, por ejemplo la cerámica, que a veces uno enseña un poco para que no se frustren después si no le indicas algo y en el horno se revienta la pieza. Se puede reventar igual aunque le hayas indicado mucho, ¿no? Por lo menos tratar de evitarlo. No es que nada, no. A veces se guía en ciertas cosas que son fundamentales, pero en general se trata de que aparezca la expresión sin ningún tipo de conducción, ¿no? Inclusive pensaba que esas serían las diferencias. Pensaba también del arte también, de cómo nos vinculamos, ¿viste? Qué sé yo, con los hijos, con el otro. Digo, también aunque sea en el campo del como sí, muchas veces uno empieza también a ejercitar por ahí los afectos.
en teatro muchas veces se da que... Claro, digo, yo por ejemplo, voy a decir, me voy a poner en primera persona. Soy una persona que me cuesta mucho decir, bueno, no sé si me cuesta, digo, es algo que no tengo incorporado, el decir te quiero, o a mí, no sé, o abrazar, digamos, por ahí lo manifiesto de otra manera. Digo esto porque, así como me pasa a mí, se nota muchas veces, pasa en el taller, y encarnar, aunque como te decía, en un personaje, aunque sea un ejercicio del cómo si, uno ejercita eso, da la posibilidad de ejercitarlo. También pensaba inclusive digo, en esto de que de alguna manera se relaciona, por ahí, ensayar una entrevista de trabajo. Claro. Digo, es poder recrear algo que puede suceder, o sea, poder tener respuestas a un escenario nuevo posible también. Vos sabés, perdóname, que ahora me hiciste acordar que nosotros hacíamos también juegos teatrales y muchas veces, como en los juegos teatrales yo daba una consigna, como por ejemplo, fui a buscar trabajo y me pasó y quedaba abierto, todas las cosas que se jugaban en esas entrevistas que los muchachos padecían cuando iban a buscar trabajo. En general era mirarlos, mirá este, mirá la gorrita, mirá cómo viene, etcétera, etcétera. Y ellos jugaban con eso, qué bueno, es verdad. Es ¿Vos me verdad. querés decir algo? Decime, voy a hacerte la pregunta que antes te iba a hacer. Tus producciones, ahí en La Puerta y esto que... ¿podés contar alguna experiencia de esas producciones? Sí, nosotros tuvimos básicamente dos producciones en cuanto a muestras, que una fue una obra de teatro, que fue curioso porque, bueno, surgió sobre una historia que, digamos, le estaba sucediendo a mi hijo, charlamos una noche sobre una cuestión de pareja, lo cual pensamos juntos cómo resolver ese problema, a ver qué estaba pasando, qué no, y claro, había como una necesidad de resolverlo ya, y yo después me fui manejando pensando y empecé a escribir un poquito, y a partir de ahí salió el texto de esta obra, que, bueno, la primera cosa que sucedió fue, claro, cómo el tema de memorizar el texto, había ciertas por ahí dificultades, entonces fue reunirlos a todos, contarlo como si fuera un cuento, y de esa manera se fue incorporando la historia, y, y bueno, luego lo hicimos por escenas y demás, que entró como asistente, ¿no? Ajá, ajá. La obra se llamaba Los González, la muestra. Mira, mira. Y sí, después me acuerdo de la otra que fue de expresión corporal, que también la mencioné la vez pasada. Nada, que fue muy emotiva, digamos, lo hicimos en poco tiempo, lo ensayamos y para mí fue muy emocionante verlo. Lo que se pudo transmitir fue realmente una experiencia maravillosa. Sí, fueron creo que las dos básicamente muestras que hicimos. Y también ahí se vivenció mucho lo grupal, las ganas, o sea, empezó a aparecer el deseo también, digamos, muchos, que fue interesante, digo, porque también se trabajaban algunas cosas que no era el objetivo, pero uno las íbamos viendo, digo, por ejemplo, a nivel cognitivo, qué sé yo, era concentración por una cuestión de coordinación, se movía uno, se tenía que mover todos, se paraba uno, se paraban todos, el registro del espacio, del otro, eran varias cosas, digamos, que sucedían al mismo tiempo, que fue muy interesante verlo eso, cómo funcionó, Sí, sí, ¿no? claro. Sumado, bueno, a la música y a eso que lo pensamos juntos y demás, fue algo lindo.
lindo. Esas fueron las dos experiencias que hicimos. También, Bien. como vos decís, a poco tiempo y por ahí faltaba alguien por algún problema clínico, lo que sea. Pero bueno, eso se pudo llevar a cabo, digamos. Que tuvimos en la fundación cuando se trabajó el staff con los muchachos, fueron varias experiencias, y otra vez con la familia, que no yo, pero en otra oportunidad fue con un compañero, con Marcelo, que trabajamos con la familia, y la verdad que esa experiencia de que el que está internado, ¿no? Un poco lo que vos traías antes con lo del psicótico, con el loco. El que está internado, eh, eh, esto, que incluso consensuó tal cosa, porque había en momentos que hacer trabajo juntos, ¿no? Obras, algunas fueron actuadas, otras fueron cuadros con collage. Fue una experiencia riquísima para todos, no solo para el que estaba en la fundación internado, sino también para los familiares y para el propio staff que estuvo en otro lugar, ¿no? Un poco lo que hablabas de esto que no ejercerlo, ¿no? De llevarlo a cabo, ¿no? Así que, bueno, me parecen situaciones riquísimas que uno las vivió, bueno, en vivo y en directo, y no se puede hacer, lamentablemente, pero bueno, ya volveré. Estaba pensando que, bueno, que por ahí nos vamos a ir despidiendo, vamos a terminar un ratito antes, así guardo el video que se me ha pedido y tengo miedo que se corte y no lo pueda hacer. Y bueno, y que podamos decir cada uno lo que, pues, cerrando esta charla, que tendría que haberse cerrado bien prolijamente la vez pasada, bueno, lo estamos haciendo ahora. Lo reparamos hoy a eso. A ver, ¿qué se te ocurre, Adrián? Terminar con... A ver, yo, digamos, primero quería leerte algo que encontré con respecto a esto de la pandemia, y también fue una cosita que encontré en el libro El proceso grupal. Y gracias por ahí a este encuentro empecé a releerlo. Como que pensaba, digo, mucha práctica, mucho estar, mucho cuerpo, mucho esto, y mucho tiempo que no lo tomaba este libro. Y cuando lo empecé a leer, a mí mismo se me empezó a configurar de nuevo un poco esto de la praxis, ¿no? Sí, sí. Y encontré algo con respecto a esto que esta locura que estamos viviendo ahora, que es lo de la pandemia, que es una tremenda locura, tendrá explicaciones biológicas, lo que quieras, pero es totalmente teatral esto, digamos, ¿no? Encontré algo que estaba escrito en el año, literalmente, porque si no, lo tengo, un segundito, a ver. Dice un texto de Pichón: hace años, en un seminario de la Organización Mundial de la Salud, donde se hizo la siguiente declaración, tan actual hoy como entonces, 1961. Si las enfermedades físicas alcanzaran en el mundo las proporciones de muchos de los presentes males sociales, que tienen su origen en factores emocionales, como la delincuencia, alcoholismo, toxicomanías, suicidios, etc., sin contar con los casos de enfermedades mentales típicas, se declararía sin duda un estado de pandemia y se adoptarían poderosas medidas para combatirla. Es decir, que se colocaría a la humanidad en un estado de cuarentena. Me pareció como
llamativo, ¿no? En el año 1961. Y bueno, eso quería leer. Es Encontré. increíble, Pillón, es increíble, y poder ver en este vivo, para que la gente pueda reflexionar juntos, todos con nosotros, en esto, ¿no? Que la pandemia no es solo el COVID. Y acá hay otra pandemia, mucho más incurable, que tiene que ver con todo lo que has leído, pero te tiene que ver con el egoísmo, con esto de no poder ver al otro. Y esto tiene que ver con el arte, ¿no? Esto de poder mirar al otro y poder ser empático con ese otro. Entonces me parece que es fundamental que veamos esto, porque si no solo pensamos que un virus y una vacuna, a la cual adhiero, digo, por todo lo que está pasando, nos va a salvar. Y bueno, acá no se salva a nadie si no nos salvamos todos, como en algún momento dijiste, ¿no? Entonces me parece que esto de Pillón es maravilloso. Es maravilloso. Sí, así como lo relacionaba, como esto que decía Pichón también, de luchar con las causas que lo generan, digo, las enfermedades mentales y demás. Y pensaba en esto, que los dispositivos artísticos, terapéuticos, también son una manera de lucha, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo quería, primero, te quiero mucho. Sos la madre de mi amigo y nunca imaginé que nos íbamos a encontrar aquí. Y agradecerle a toda la Fundación Plural y bueno, a mis compañeros de La Puerta también por la oportunidad, la confianza. Esto un poquito de lo que hablamos antes, que acerca a ser uno mismo, intentamos, y que estar con gente con la envidia solapada. Interesante. Que bueno, también como decía él, en el aprendizaje uno va con estos miedos a las ansiedades básicas, hablaba, ¿no? Del miedo al ataque, a la pérdida, a lo nuevo. Para mí esto también fue nuevo y nada, al principio me generó ciertas ansiedades, pero la manera es para poder aprender, transitar esto, incorporar lo nuevo. Y bueno, fue una linda experiencia hablar con vos sobre arte y no me lo hubiera imaginado que nos encontraríamos aquí. La verdad que fue un placer enorme. ¿no? Así que bueno, yo también me encantó, más allá de nuestras charlas en los asados en la casa de Manu, de Nadia y de Marta, porque ahí viven tantos que uno no quiere nombrar uno solo, fue un placer porque tenemos una ideología en común sobre este otro al que me refiero, ¿no? Al mirarlo, no ni siquiera como yo sé, sino aprendamos juntos, sorprendámonos, que acompaña, que está ahí perdiendo diciéndonos el que somos tiempo con tal, nosotros. Perdiendo el tiempo con nosotros. Exacto, ¿no? Y que nos adhiere que somos unos genios y que bueno, por un ratito vamos a creerlo. Pero una frase de Artaud, de Artaud, que me parece que sintetiza todo esto, y él dijo una vez que si la vida fuera suficiente, el arte no sería necesario. Entonces, creo que la vida no es suficiente, hagan arte, gente grande, no jueguen, no se la pierdan, anímense a lo que se animen, a lo que tengan ganas, que hace bien. Podemos decir también, en el teatro decimos que hay un mundo teatral que nos espera a todos. Disfrutemos, ¿eh? Exacto. Te mando un beso enorme, yo también te quiero mucho y bueno, ya nos yo te respeto encontraremos. mucho.
Mucho te respeto. Bueno. Claro que sí. Gisela, es real, te respeto mucho como profesional. Te mando un beso enorme, te quiero. Vale. Gracias por todos estos días. Ya nos encontraremos otra vez